Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Con el ascenso de Hitler al poder en 1933, se inició un nuevo régimen en Alemania, conocido como el Tercer Reich, y así fue como empezó el totalitarismo en Alemania. Ese mismo año, Hitler mostró actitudes desafiantes y agresivas. Primero retiró a Alemania de la Sociedad de Naciones, no pagó la indemnización de la Primera Guerra Mundial, reactivó la fabricación de armas y empezó a reclutar hombres para su ejército, lo cual era una violación del Tratado de Versalles. 2 años más tarde, el dictador Benito Mussolini invadió Etiopía, sin reacción de la Sociedad de Naciones. Un año más tarde, Hitler y Mussolini firmaron un acuerdo de apoyo político y militar, en caso de guerra. El siguiente año, el Imperio japonés, dirigido por el emperador Hirohito, comenzó su invasión a China, nuevamente sin reacción de la Sociedad de Naciones. En 1938, Hitler anexó a Austria como territorio alemán. El siguiente año, Hitler y Stalin firmaron un pacto de no agresión con una cláusula secreta acordando el reparto de Polonia. Ese mismo año, Hitler ocupó Checoslovaquia y poco tiempo después, en el mismo año, invadió Polonia, comenzando así la Segunda Guerra Mundial. 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. 17 de septiembre de 1939, las tropas soviéticas invaden Polonia. Polonia se rinde el 6 de octubre tras el bombardeo de Varsovia. 1940, Alemania invade Francia, rindiéndose este país el 22 de junio de ese mismo año. Y en agosto de 1940, Alemania intenta invadir Inglaterra. Tras sufrir grandes bajas, en octubre terminó con los bombardeos en Inglaterra. 2 de junio de 1941, Alemania invade la Unión Soviética, llegando en poco tiempo hasta la capital de Rusia, y en 1942 a una ciudad llamada Stalingrado. Tras unos cuantos meses de batalla, siendo una de las más cruentas de la historia, los alemanes se rindieron en invierno de 1943, retirándose así de la ciudad. En 1940, Mussolini invadió Albania, Grecia, Somalia y Egipto. Las bajas italianas en estas campañas fueron importantes, por lo que Hitler tuvo que ayudar a Mussolini a invadir Yugoslavia, en los Balcanes, desde donde avanzó hasta Grecia, que finalmente cayó en 1941. Para ayudar a los italianos en África, Hitler envió al general Erwin Rommel, apodado el Zorro del Desierto, con el contingente militar Afrika Korps, que empezó a ganar posiciones desde Libia, pero finalmente fue perdiendo batallas. Estados Unidos entra en la guerra de manera radical, después de que Japón bombardeara la base de Pearl Harbor en Hawái, el 4 de diciembre de 1941. El día D. El 6 de junio de 1944, tras la victoria en África, las tropas aliadas desembarcaron en la playa de Normandía, Francia, dando fin a esta batalla con una victoria aliada el 25 de agosto de 1944. Las fuerzas aliadas continuaron avanzando en todos los frentes. En el Pacífico, Estados Unidos avanzaba hacia Japón. En Europa, la Unión Soviética, los británicos y los Estados Unidos liberaron Francia el 6 de junio de 1944. Continuaron avanzando hasta Alemania y el 16 de abril de 1945 los soviéticos llegaron a Berlín, la capital de Alemania, derrotando a las fuerzas asentadas en la ciudad el 2 de mayo de 1945. En este tiempo, el líder de Alemania, Adolf Hitler, se suicidó, dejando a sus tropas sin un líder que los dirigiera. Los días 7 y 8 de mayo, el resto del ejército alemán se rindió, terminando así la guerra en Europa. En el Pacífico, la guerra seguía, pero el imperio japonés estaba a punto de ser derrotado. El ejército de Estados Unidos tomó la isla de Iwo Jima en febrero de 1945 y la isla de Okinawa en abril de 1945. Así, las principales ciudades de Japón quedaron al descubierto de los bombardeos. La utilización de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945 provocó que el imperio japonés se rindiera, terminando así la Segunda Guerra Mundial. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial: la muerte de 54 millones de vidas y 40 millones de heridos. Impacto económico por la destrucción de las ciudades y el financiamiento de la guerra provocó grandes pérdidas de dinero. Reordenamiento territorial: Japón perdió todas las islas que había capturado y Alemania perdió todos los territorios capturados, y fue dividida en 4 partes a cargo de Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Surgimiento de 2 nuevas potencias.
la Unión Soviética y Estados Unidos. Surgieron nuevas tecnologías como los radares, computadoras y energía nuclear. 21 de octubre de 1945. Después de la guerra, 51 países se reunieron en Estados Unidos, firmando la Carta de las Naciones Unidas, creando así la Organización de las Naciones Unidas, más bien conocida como la ONU.